Hacía una buena tarde, me dolía bastante la cabeza y quería grabar un vídeo sobre algún tema sencillo. Así que se me ha ocurrido, ¿por qué no grabo un vídeo sobre cuál es el sentido de la vida? ¿Eh? Vamos a verlo. El sentido de la vida lo voy a mirar desde un punto de vista lógico, físico, matemático. No voy a entrar en espiritualidad, no voy a entrar en religión, no voy a hablar de nada de eso. Voy a intentar soslayarlo, evitar esos temas por, por simplificar esto y por no hacer un vídeo polémico, ¿de acuerdo? Me voy a centrar simplemente en explicar nociones básicas de cómo funciona la vida desde un punto de vista científico. En mi opinión, esto me baso en muchos argumentos, lo voy a ir andar explicando aquí, ¿de acuerdo? Creo que lo principal para entender cómo funciona la vida es simplificarlo, porque no puedes resolver una ecuación tan compleja como es el universo o la vida si no simplificas todo lo que sobra. De todas las variables las tienes que simplificar a lo más sencillo para poder entender cuál es el flujo, cuál es la dinámica, eh, cuál es el movimiento. ¿De acuerdo? Voy a intentar, me comprometo a no decir mucho de acuerdo porque en el anterior vídeo lo dije como 17 veces. Y voy a intentar no tener coletillas, ¿vale? Porque queda feísimo. Vamos allá. Bien, pues para simplificarlo todo al máximo, vamos a empezar hablando desde el punto de vista de lo más primordial que existe en el universo. Lo más pequeño y lo más sencillo que existe en este universo podemos decir que son las partículas subatómicas. Por lo menos eso es lo que se ha podido ver, bueno, ver no, se ha podido medir con experimentos científicos que existen o testear. ¿Vale? Los electrones, los protones, los neutrones. Estas partículas vienen de partículas que son todavía más sencillas. Pero bueno, por simplificar esto lo voy a explicar como de esta manera. En un primer momento tenemos una partícula primordial, ¿vale? Aparecen muchas partículas más con diferentes cargas y funciones. Y partimos de una unidad, luego aparece una multiplicidad, que son múltiples tipos de partículas, a lo mejor una cantidad muy limitada, pues no sé si habrá 20 partículas primordiales, no lo sé. Estas partículas se unen de nuevo en una unidad para formar el átomo, ¿de acuerdo? Mayor complejidad. ¿Por qué se unen en una nueva unidad? Porque tienen diferentes cargas, tienen diferentes fuerzas y al unirse se equilibran y son más estables. El universo tiende hacia la estabilidad, hacia un punto de igualdad termodinámica, ¿de acuerdo? Fluye hasta ahí, fluye a ser homogéneo energéticamente. Entonces tiende a formar estructuras cada vez mayores y más estables. Entonces, en el primer punto tenemos que de las partículas subatómicas pasamos a los átomos. Un nuevo nivel. Mucha mayor complejidad. Hay ciento y pico elementos, ciento y pico átomos en la tabla periódica. Vemos que al aumentar en un nivel, la complejidad aumenta también. Entonces, estos átomos tienen diferentes polaridades, tienen diferentes cargas. No son 100% estables. Siguen teniendo los mismos problemas que tenían las partículas, pero menos. ¿Cómo lo solucionan esto? Juntándose entre ellos, compartiendo electrones, por polaridades, por diferentes cargas, para equilibrarse, para buscar siempre un punto de equilibrio. Entonces, al unirse estos átomos, forman un nuevo escalón, una nueva unidad. De una multiplicidad, que son muchos átomos diferentes, surge una nueva unidad. Esa nueva unidad serían las moléculas. Las moléculas son los compuestos químicos que forman todo lo que hay en nuestro alrededor. Y si había ciento y pico átomos,
fundamentales, de moléculas hay miles de millones. Porque claro, las combinaciones de estos átomos entre sí pues son casi infinitas. Entonces, vemos que al subir otra vez de nuevo, alcanzar una nueva unidad, que son las moléculas, vemos que la complejidad esta vez ya se desata exponencialmente. Bueno, podemos ver que el crecimiento de la complejidad conforme vamos aumentando de nivel crece exponencialmente, o sea, se maximiza. El universo se vuelve muchísimo más complejo en cada nuevo escalón. Esto es una inercia fundamental, diría yo, porque es inherente a que con cada nueva unidad se va alcanzando una mayor multiplicidad. Y esa nueva multiplicidad, que son las moléculas, siguen siendo muy sensibles al entorno. Es muy fácil que se destruyan cuando cambie el pH, cuando cambie la temperatura, cuando cambie la presión, cuando cambien las condiciones de humedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionan eso las moléculas para volverse aún más estables y poderse reconstruir continuamente? Pues surge el primer protobionte. El primer protobionte es la primera célula viva, ¿vale? Entonces podríamos decir que la primera célula viva surge por casualidad, por puro azar, se agrupan las moléculas de cierta manera y se empiezan a replicar. Pero, como podemos ver en la tendencia, como vemos que sigue la tendencia de una mayor estabilidad química y termodinámica, podemos ver que continúa a un mayor nivel lo que antes hacían las moléculas químicas, como que es la evolución, la vida es la evolución de las moléculas químicas, ¿de acuerdo? Porque son moléculas químicas que se pueden autorreplicar y autopreservar, que crecen y que tienen una diversidad y una capacidad para multiplicarse que forma todo tipo de seres extremadamente complejos y diversos. Vemos aquí que se vuelve a cumplir que al subir un peldaño más, la diversidad, las diferencias, las multiplicidades se disparan en esta nueva unidad que se ha alcanzado. Bien. Hasta aquí todo claro, más o menos. Entonces, surgen muchos tipos de células diferentes. ¿De acuerdo? Estas células, al principio, pues son las simples bacterias, ¿no? Lo más sencillo que puede existir. ¿Qué es lo que pasa? Que de un solo tipo de bacteria surgen muchos diferentes. De una unidad surgen otra vez muchas multiplicidades. Vuelve a suceder, vuelve a repetirse el ciclo. Esas multiplicidades, esos seres, algunos, en lugar de dividirse, permanecen juntas sus células. Y las células van diferenciándose en diferentes tipos de tejidos y de órganos para repartirse las tareas y trabajar de manera conjunta. Entonces, en un único ser vemos que está formado por una enorme cantidad de multiplicidades. Por ejemplo, los seres humanos tienen creo que más de 100 tipos celulares. No lo recuerdo exactamente, no sé si eran entre 100 y 400 tipos diferentes de células, tipos celulares. No sé si eran tipos de tejidos o tipos celulares, pero bueno, una barbaridad. Una barbaridad de tipos de células diferentes, todas trabajando con un único fin. Es una enorme cantidad de multiplicidades, pero que forman una unidad, un único individuo. Así es como pasamos de las células simples a un nuevo peldaño, un nuevo escalón que está más arriba, que son los animales complejos, que están formados por millones y millones de células, trillones, una barbaridad. Estos animales complejos están formados de muchas multiplicidades, pero forman una única unidad otra vez. ¿Entendéis por dónde voy, no? Y después, porque hasta ahora todos los animales, de un único animal, aparece una gran diversidad de animales, de plantas, de seres multicelulares, ¿vale? Seres con muchas células, muy especializadas. Y de entre ellos, porque la mayoría de estos animales van cada uno por su cuenta, aparece uno que en lugar de irse por su cuenta,
en lugar de ir solitario, forma comunidad con otros de su mismo tipo. Entonces forman una nueva unidad, que podríamos llamarla una tribu o una manada, o luego puede evolucionar eso a ciudades, ciudades-estado. En esas ciudades-estado, que fueron el principio pues, de la, de la sociedad humana, por así decirlo, o de las sociedades grandes, ya no es que como en las tribus antiguas todos cazan, todos recolectan y todos están muy poco especializados, sino que en las ciudades vemos que un tipo se dedica a la construcción, otro se dedica a poner ladrillos, o sea, bueno, a hacer el pan, al hierro, a los diferentes materiales, a los diferentes recursos, a las diferentes gestiones de necesidades, ¿de acuerdo? Entonces vemos que forman una unidad nuevamente y esa unidad está formada de muchas cosas diferentes, de muchas multiplicidades, de muchas personas, muchos animales que hacen diferentes funciones y que trabajan todas con un mismo fin. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Entonces podríamos decir que los animales sociales son el siguiente peldaño en la evolución de la vida y de las cosas. Quién sabe si el siguiente peldaño de seres organizados, la nueva unidad que nazca de estos seres sociales, sea una IA que, que forme una nueva unidad. Es difícil de entender, podría ser, quién sabe. Quizás dentro, en el interior de esa nueva unidad que formen las máquinas, estén los seres humanos. O sea, no tienen por qué sustituirnos. Las máquinas no tienen deseos propios porque las creamos para seguir nuestros intereses. Entonces no se van a revelar nunca. Pero sus intereses y sus mecánicas pueden ser análogas a las nuestras siempre y cuando cumplan nuestras necesidades. No tenemos por qué desaparecer por las máquinas. Seguramente cambiemos, eso sería inevitable, pero en fin. Tampoco quiero entrar a especular qué pasará en el futuro con las máquinas y esas cosas. Pero más o menos creo que ha quedado claro, creo que más o menos se entiende cuál es la dinámica que sigue el universo desde las cosas más sencillas a las cosas más complejas y cuál es el papel de la vida en eso. ¿Por qué, por qué esto sucede así? Porque si lo pensamos fríamente, vale, es por equilibrio termodinámico que sucede, pero ¿por qué se da este equilibrio? ¿Por qué es necesario este equilibrio termodinámico? Porque, por ejemplo, la vida es contraria al funcionamiento del universo. El universo parte de un punto en el que todo estaba tremendamente ordenado. Todas las moléculas estaban en un punto, toda la energía estaba concentrada en un momento. Ese orden se rompió y el universo, como parte de un punto de máximo orden, solo puede evolucionar a un punto de mayor caos, de mayor desorden. Por ello, esto es pura probabilística, ¿de acuerdo? Que funcione así, que avance de esta manera el universo. Porque si el universo pudiera avanzar hacia un punto de mayor orden, cuando a ti se te cae un vaso y se rompe, podría ocurrir que el vaso se recompusiera y volviera a tu mano. Es decir, que el tiempo fuera hacia atrás. No hay ninguna ley física que impida que el tiempo viaje hacia atrás. Si el tiempo viaja solo hacia adelante, es porque por pura probabilidad tiene que ir hacia un punto, evolucionar el universo es más probable que evolucione hacia un punto de mayor desorden, ya que viene de un punto de mayor orden, ¿no? Es muy sencillo. Vale. Entonces, si el universo... Esto es una ley de la termodinámica básica, que es que el universo
siempre tiende a un mayor grado de entropía. La entropía es, como miden los científicos, el nivel de desorden. Perdón si digo aquí conceptos un poco abstractos, pero la entropía es el caos, es el desorden. A mayor entropía, mayor nivel de desorden. ¿De acuerdo? Así es como se suele expresar en la nomenclatura. Pero bueno, no quiero tampoco dar muchas vueltas a eso. El caso es que siempre evoluciona, siempre el tiempo avanza hacia adelante porque partimos de un punto de mayor orden y vamos hacia un caos cada vez mayor. Tú cuando mezclas el colacao con la leche, pues nunca pasa que se desmezcle. O es mucho menos probable que se desmezcle a que se mezcle más. ¿Qué es lo que pasa con la vida? Parece ser que la vida hace lo contrario a la tendencia del universo, como que son antagónicos, porque la vida tiende a ordenar moléculas, tiende a ordenar estructuras y sustancias, entonces parece que juega en contra de un mayor desorden cada vez, pero no, en realidad no, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, una persona para mantenerse viva pues consume una serie de recursos y luego consume mucha más energía y dispersa mucha más energía a su cuerpo eh, mediante la digestión y demás, que realmente el orden interno que consigue preservar. ¿Vale? Con esto no estoy diciendo que cada vez estemos más deshechos, más desarmados. Nos vamos degenerando con la edad, porque nos vamos desgastando, pero no voy por ahí. A lo que me refiero es que siempre se consume más energía, siempre se dispersa más energía y más materia que el orden que tú preservas. Es decir, por ejemplo, tú ordenas tu habitación, se supone que el nivel de desorden del universo está decayendo, estás reduciendo el nivel de desorden que hay en el universo. Pero la energía que tú has consumido, ¿vale? La basura que has generado, el caos a nivel exterior, fuera de tu habitación, será mayor fuera del sistema que el orden que has conseguido crear dentro de ese sistema que es tu cuarto. Pues la vida funciona así. Las ciudades consumen un montonazo de recursos, un montonazo de materiales para sobrevivir a lo largo de simplemente un día. Se genera un montonazo de basura y eso genera mayor caos que el orden que consigue la ciudad manteniendo sus estructuras internas. Es decir, la ciudad siempre consume más recursos que siempre genera más caos que el orden que produce. Por muy eficiente que sea, siempre será mayor el caos que produzca un sistema al autoordenarse que el propio orden que se genera a nivel interno. Entonces, el sistema está aumentando el caos del universo en el cómputo global, por así explicarlo. Y bueno, os he metido una chapa con esto que no sé si alguien se habrá enterado de algo. Más o menos yo me entiendo. Lo mío es más bien un caos ordenado, pero bueno, que lo que quiero decir es que aunque parezca en un primer momento que las formas de vida reducen el caos, en realidad contribuyen a que el caos del universo pues sea cada vez mayor, a dispersar la energía y a multiplicar el caos. Entonces, como son potenciadores del caos, los seres vivos actúan en sinergia, van de la mano con la evolución natural del universo. Y es así como funciona la vida. Entonces, mi punto de vista es que la vida no es una casualidad, sino que la vida es algo lógico que es un paso lógico que tendría que ocurrir para alcanzar un mayor equilibrio termodinámico. Es decir, las propias condiciones del universo llevan a que la vida aparezca. Entonces, si el universo está diseñado o no, eso ya no voy a entrar ahí. Pero todo sigue una misma imagen, todo está hecho a imagen y semejanza de la unidad básica. Todos. Todos entramos dentro de ese orden, de ese punto de unidades y multiplicidades, de orden y caos. Entramos dentro de esa ecuación y somos parte de ella. Podríamos entender que el universo es simplemente una ecuación. Podríamos entender que es una especie de algoritmo que sigue una mecánica, que sigue una dinámica, unos flujos, y somos parte de eso. A eso
Aunque hay gente que piensa, vaya explicación más triste de lo que somos, de lo que es el universo, vaya forma de verlo más sin sentido. No, para mí tiene todo el sentido. Para mí, las unidades y las multiplicidades, en cierta medida, tienen un aura sagrada, ¿de acuerdo? Todo forma parte de un mismo ser, de una misma entidad. Lo que pasa es que, como capar de una cebolla, va ganando complejidad a medida que va aumentando de tamaño. Pero todo funciona y se rige bajo los mismos principios, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es así que podemos ver que nuestras venas se ramifican igual que el cauce de un río, o los afluentes de un río, o las ramas de los árboles. Podemos ver proporción áurea en la naturaleza, podemos ver, por ejemplo, torbellinos en el mar, o, o torbellinos formados por las estrellas, ¿de acuerdo? Que son las galaxias. A diferentes niveles podemos ver las mismas estructuras y las mismas formas, si no iguales, muy, muy, muy parecidas. Y esto es porque desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo sigue la misma dinámica, todo sigue el mismo flujo y todo es similar. Similar quizá no sea la palabra, quizás sea la palabra análogo, no lo sé. Pero el caso es que todo podría decirse que todo está hecho a la misma imagen y a la misma semejanza y guarda las mismas dinámicas. Para mí eso es Dios. Para mí esa ecuación, ese flujo, esa entidad que lo es que se puede ver en las cosas más simples y en las cosas más complejas, para mí eso es una forma de entender a Dios. Cada uno tendrá la suya. Y hay gente a quien esto pues le parece una bobada o le parece pues que estoy denostando la figura del Señor. Para mí tiene cierta espiritualidad. Para mí tiene cierto aura mística entender esto. Decía al principio que no me iba a meter en temas religiosos, pero bueno, el caso es que así es como lo interpreto yo. Cada uno lo puede interpretar como quiera. Un saludo, compartirlo y suscribiros, por supuesto.